dato, yo no sé qué piensan ustedes porque no lo he escuchado razonar sobre esto. Hay un dato que a mí me impactó mucho del resultado de la encuesta Gallup RCC Media. Gallup Dominicana para RCC Media. El hecho de que la Fuerza del Pueblo y el PLD como partidos aparezcan empatados en términos de adhesión o de simpatía, que esa fue la pregunta, aparezcan empatados. Ustedes saben que desde la división del PLD hasta hace apenas quizá unas cuantas semanas, el PLD siempre aparecía por encima, muy por encima de la Fuerza del Pueblo. Muy por encima, nunca había estado ni siquiera muy cerquita. Bueno, cerca sí, porque las diferencias no eran tan amplias. Pero nunca parecía, por lo menos a mí, no me parecía que fuera a alcanzarlo tan rápido. Esa encuesta dice que el PLD tiene entre militancia y simpatía un 16.8. 15.15. ¿Qué? 15.5. Si hoy fueran elecciones presidenciales. No, esa es la de votación. Okay. Yo hablo de la pregunta de la adhesión. Okay. Que se le pregunta en qué partido usted milita o simpatiza. Esa era la pregunta. Sí, esa es la pregunta. Y entonces aparece PRM 40.6, sí. Fuerza del Pueblo 16.8 y PLD 16.7. Oiga, ahí está por encima realmente, aunque sea por un pelito, la Fuerza del Pueblo está por encima. Eso la gente no lo entiende. Y algunos PLDistas han llamado y dicen, bueno, hacer una encuesta justamente cuando estaba el caso de Calamar, bueno, pero eso es absolutamente legítimo. Es más, quiere que le diga algo. En Estados Unidos se mide permanentemente el impacto que un hecho tiene en la intención de voto del electorado. Para establecer si afectó o no afectó. Pues miren, yo no sé si ustedes recuerdan que yo escribí un tuit en el que decía que, primero, levantar la bandera de persecución política por los procesos judiciales era un error del PLD. Y después escribí otro que decía más o menos lo siguiente: yo no sé a dónde conducirá el peregrinaje de dirigentes del PLD a la prisión domiciliaria de Gonzalo Castillo. Porque a mí no me cuadraba eso como lógico. Bueno, ahí están los resultados. Miren los resultados. Miren dónde llevó. Homologados están. Oye, ¿dónde llevó esa política errática de levantar como persecución política una bandera frente a unos procesos judiciales que el 75% de los dominicanos piensa que son culpables? O luego decir, como el senador Iván Lorenzo, que por qué no persiguen a los otros. Exacto. En ningún momento decir que son inocentes, no. Sino por qué no persiguen a los otros. Correcto. Entonces, yo dije que era un error. Lo escribí, búsquenlo, los tuits que yo escribí, que era un error y que el PLD lo iba a pagar caro. Mírenlo ahí en esa encuesta. Yo no conocía lo que pensaba la gente. Ahí está el PLD, esa dirección. Y es sencillo, señores. Miren por qué. Si el PLD se renovó, y como han dicho sus voceros, si el PLD se autocriticó a lo interno como una motivación para reencaminarse como partido y de alguna manera separarse de la práctica que provocaron el nivel de impugnación que ahora mismo tiene la sociedad dominicana contra el PLD, si ellos se renovaron, incluso colocando como vocero a una serie de dirigentes políticos jóvenes, sustituyendo
los rostros del pasado. ¿Cómo el PLD va a predicar su renovación hacia afuera defendiendo a lo que la gente indica como corrupto? No hay renovación. Ese tipo de contradicciones. Es complicidad lo que parece. No, ese tipo de contradicciones en los partidos políticos tiene un costo muy alto en términos de simpatía. Destrozan. Miren, ustedes saben por qué el PLD tuvo que descontinuar las movilizaciones y no la va a retomar. Porque ellos le estaban diciendo a la gente que ellos apoyaban los corruptos de su partido. Ese es el tema. Y ocurre que si usted hace una encuesta ahora mismo, el 75 al 80% de los dominicanos le dicen que aquí hay mucha corrupción. Y de eso, un porciento importantísimo le va a decir que los políticos son los principales corruptos. Y si le preguntan sobre el índice de corrupción que prevalecieron en los gobiernos del PLD, el 80% dice que muchísima corrupción. Entonces, en una sociedad donde la gente tiene una impugnación tan alta sobre la corrupción, usted apareciendo, defendiendo, acusado de corrupción, como partido político está condenado a desaparecer. Pero además, es como poner leña nueva en una fogata vieja, porque tú estás poniendo liderazgos jóvenes, alternativas diferentes que se supone que deben ser el rebranding del partido, y de repente está comprometiendo el futuro político inmediato y el futuro electoral del año que viene en una defensa errática, porque la defensa debe ser jurídica, no política, en una defensa errática de personas que están compromisarias con el pasado simplemente. Entonces, tú como joven dices, yo me estoy quemando yendo a expresar mi solidaridad a la casa de una persona que primero no va a ser candidato, que segundo está imposibilitado de ser candidato, y tercero, que sencillamente está encartado un expediente cuando yo soy inocente. ¿Por qué yo tengo que sacrificarme por otro? Mejor me voy para otro lado. Pero mira, esa candidatura de Abel Martínez, que la comenzó a enfermar el propio Danilo Medina, así, cuando fue donde Hipólito Mejía, e hizo publicar la foto de esa visita, porque esa foto la publicó un asistente de Danilo en su cuenta de Twitter. La publicó, por tanto, fue una publicación dirigida. Y en ese momento yo lo dije aquí. Ahora, ¿qué ocurre, señores? Miren, después de lo de Danilo Medina, con respecto a la candidatura de Abel Martínez, Abel queda atrapado entre si atender su candidatura o atender a las urgencias del partido, que está siendo movilizado no para vender la candidatura de Abel, para defender, sino para defender los encartados en corrupción. En un amasijo de contradicciones de ese tipo, se va la candidatura presidencial y se va la organización, a tal punto, y no estoy especulando, a tal punto de que ahí aparecen casi parejos. Si tú analizas a Leonel está en 20 y pico y el partido está en 16. 16.7. 16.8. Tiene 13 más. Tú buscas Abinader y está por encima del PRM, como 10 puntos más. 10 puntos. Pero dice esa encuesta que Abel y el PLD están igualitos. ¿Qué significa eso? Que ni el PLD tiene fuerza para subir a Abel, ni Abel para jalar al PLD. Esa encuesta, esos son los datos peligrosos. Los datos peligrosos no son la intención de voto por un candidato que puede variar en cualquier momento. No, y ni hablar de que la sumatoria de los dos candidatos en ninguno de los dos escenarios superan al total que tiene Luis en cualquier escenario.
No, pero ya, exacto, eso es lo que te señalaba, la parte. Sí, la bueno, parte, pero eso es la parte relativo. electoral, la Eso parte es relativo de porque votación. hay partes en que esa misma encuesta, cuando se habla de segunda vuelta, si no lo supera, lo iguala. Que ese cuando pregunta que en segunda vuelta, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted? Por supuesto que yo pienso que ahí hay una Pero en debilidad. segunda vuelta no son 3, son 2 candidatos. Bueno, y en mayoría simple. sí, pero eso allá es que voy. Iba a decir que en primer lugar creo que es una debilidad de la encuesta, porque no puede decir en segunda vuelta por cuál de estos candidatos usted votaría y colocar a 3, porque son 2. No tres. puso los 2 escenarios, puso No. incluso tres puso el escenarios. escenario de Abel y Leonel en No, segunda no, sí, vuelta. tiene los 3 escenarios. Sí. Uno con otro, otro con otro. Ahí O está sea, separado, pero en segunda vuelta, si tú preguntas en segunda vuelta, para segunda vuelta nunca hay 3 opciones. No, La pregunta no está bien formulada. Bueno, eso es una discusión técnica. porque hay 2 preguntas. Y entonces diferentes. ahí en ese caso... Una es para que el cuestionado seleccione y otra es para que exprese su... Está bien, pero si tú preguntas... Ahora, pero, oye, supongamos su que en intención una de segunda votar. vuelta los sí, candidatos pero fueran. yo vuelvo a esa pregunta. Tú no puedes, es que está mal formulada. Tú no puedes, para una eventualidad de segunda vuelta, colocar 3 candidatos. Son 2. Ahí no hay vuelta. No, Flor. porque le Sí. puso opciones, Lenchi, Pero no fueron de 2 igual cosas. manera, ves que tú nunca vas con 3. Es que la pregunta es para segunda Pero es que tú no vuelta. ¿Podemos puedes- ver la pregunta? Dice, pregunta número 40. Ahora, supongamos que en una segunda vuelta los candidatos fueran raya, ¿verdad? Ajá. ¿Por cuál votaría en cada caso? En cada caso. Y plantea 3 escenarios. Entonces es que no hay... pero es que tú no sabes, sería un albur tú especular. No. Claro, una No, pero Yo pregunta. lo que digo vamos es que a- la pregunta Perdón, primero está mal formulada. Perdón. Mira tu información. Entonces, el escenario número 1, Luis Abinader y Abel Martínez. Luis Abinader 55, Abel Martínez 37, ninguno 5.8, no sabe 2.3. Un segundo escenario fuera Leonel Fernández y Abel Martínez, sacando a Luis. Leonel 38.8, Abel 40.6. Y un tercer escenario, Leonel Fernández con 36.5 y Luis Abinader con 56.3. Esos son los Ahí 3 están los escenarios 3 probables. Sí, no, esos son los... Pero hay una pregunta 39. En caso que haya una segunda vuelta, es que una segunda vuelta, ¿por cuál de estos candidatos usted votaría? Y habla de 3 candidatos. Eso está mal formulado. Porque no puede hablar de 3 candidatos. No. Hablo de la pregunta 39. Y en esa pregunta 39, ¿qué dice la gente? Que votaría, en caso de una segunda vuelta, a favor de Luis con 46%, por Leonel 28% y por Abel 20%. Lo que pasa es... Entonces, ese no es el verdadero Lenchi. escenario. Que de ser así, porque tú estás hablando de una segunda... Un segundo candidato. No, aparte te de- está no, poniendo, no, te no. está poniendo a elegir un solo candidato entre los 3 y especifica en la pregunta por eso número se 40 replica es la que te primera pone vuelta en la es que te segunda. pone los diferentes escenarios, pero no está mal. No, bueno, yo creo que la pregunta está mal hecha. No, Sí. no, es que no, mira. No oye, hay escucha la escenario de pregunta. segunda vuelta con Está 3 bien, espérate, personas. pero escucha Es la que le está pregunta. preguntando a la gente. Sí, pero pero la escucha, gente pero la gente es la que pero vota. Y escucha la cuando vote por pregunta, es una de Lenchi. 2. En caso de que haya una segunda vuelta, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted? No te están poniendo quién frente a quién. Es Gallo por contra quién gallo, tú vas exactamente. a votar. Lo que pasa es que, como ellos ya... Pero y en ese caso, pensando en los números, Luis tiene un 46. Se corresponde con el error estadístico del resultado de la primera vuelta. Pero la oposición, si tú lo sumas, tiene un número superior. Si son sumados. Porque es que solo se va a votar por un candidato, no por 2. Bueno, si tú En apuestas. segunda vuelta. Si es tú así. apuestas No, a la- Los votos no se dividen en segunda vuelta por 1, por 3 personas, es por 2. Y en ese caso, porque que eso yo por eso te digo que no está bien formulada esa pregunta, o está de más. En ese caso, Luis queda por debajo. No, Lo no que es así. pasa es, Lenchi, mira, que son dos preguntas, una tras de otra, que son complementarias. O sea, si ya se construyeron los escenarios de uno contra uno en esta pregunta, ¿verdad? Ahora estoy construyendo el escenario múltiple Gallo contra de gallo. selección múltiple. O sea, es una pregunta
Es con una 3 cerrada, la para otra era selección abierta. múltiple, para seleccionar una de 3. Porque parece que el que hizo el cuestionario la conectó las dos. Pero de cualquier manera, y con esto yo concluyo, lo que más me llama la atención de todo eso es el empate entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Y eso sí es peligroso para el PLD. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.